Hola, soy William Rojas y hoy trataremos uno de los filósofos quizás más importantes de la modernidad, de la etapa contemporánea, si se me permite el término, como fue John Locke. John Locke, quien escribe toda una gran obra en materia de filosofía política, que es su principal categoría de estudio, y es el padre del liberalismo moderno. Es a partir de él que se construyen todos los conceptos bases, por lo menos en las sociedades capitalistas o occidentales, si se me permite el término. Y vamos a estudiar acá cómo un elemento filosófico o aquella cosmovisión filosófica de John Locke nos dan los cimientos y la base para entender las democracias liberales y también cómo esto puede afectar a nuestro país, como en el caso colombiano. Vamos a analizar cuáles son estos errores de sustancia, de fondo, que son los mismos que estamos viendo hoy en día en nuestro proceso político. Así que sin más preámbulos, arranquemos. John Locke es un pensador británico nacido en 1632. Hacía parte o fue uno de los máximos representantes del empirismo inglés. El empirismo, para los que no saben, es una corriente filosófica que nace en la modernidad en contraposición a los racionalistas. Los racionalistas como René Descartes, que hablaban que solo a partir de la razón se puede entender el mundo, pues aparecen los empiristas donde dicen que por el contrario es solamente por medio de la experiencia, de la vivencia, de lo que puedo intuirse o percibir, tocar, es que puedo comprender la realidad. Fue un hombre muy polifacético, puesto que estudió en la Universidad de Oxford y de hecho fue un diplomático, también estudió teología, aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de facultar toda una política o una filosofía política. Después más adelante explicaré qué relación tiene estos elementos. También fue un gran economista, profesor de griego antiguo y retórica, y claramente pues es el padre, por así decirlo, entre otros, del liberalismo moderno. Vamos a ver cómo toda esta formación polifacética le permite generar toda una teoría. Entremos en materia. John Locke escribe quizás una de sus obras más conocidas, y hablo sobre todo desde el punto de vista muy filosófico, que son los cimientos o la base sobre las cuales va a crear toda su literatura en adelante, porque recordemos que él escribe temas de filosofía política, y es sobre el entendimiento humano de 1695, donde él inicia con una crítica al innatismo. El innatismo fue una doctrina filosófica de su tiempo, no tan conocida ni tan extendida, y allí básicamente se hablaba o defendían que existían algunas ideas innatas o preconcebidas que iban directamente relacionadas con el consentimiento universal. Cuando hablamos de consentimiento universal, hacemos claridad o hacemos lineamiento hacia ciertos principios o ciertos elementos especulativos, prácticos, de pronto buscando una solución de carácter nominalista. A ver, vamos a explicar esta parte que me parece fundamental tenerla muy en cuenta. Las ideas innatas, o los que defendían esta visión, decía que el ser humano nace con algunos elementos innatos, ¿sí? Y estos elementos innatos van relacionados con el entendimiento universal. Como ya lo he explicado en otros momentos, la solución nominalista resulta de aquel debate que alguna vez existió acerca del problema de los universales, donde básicamente la solución se dedica a describir que se niega cualquier elemento universal, es decir, algunas concepciones o conceptos o principios universales, sino por el contrario se responde por elementos particulares. Un ejemplo muy sencillo: hablamos de una mesa. ¿Lo entendemos la mesa como un elemento universal, o por el contrario es esta mesa específica a la que hago referencia? Eso básicamente es la diferenciación. Para John Locke, él claramente va a negar estas ideas innatas, puesto que sus elementos primordiales dentro de su corpus filosófico es primero entender la naturaleza humana, entender cómo es que nosotros vemos el mundo, de dónde se origina el conocimiento,
pero también a partir de allí cómo se dan los modos organizativos dentro de una sociedad, porque no somos solo individuos, somos individuos dentro de una sociedad política, y cómo esta sociedad política se expresa dentro de una libertad individual que defiende totalmente el autor. Por eso es un liberal, porque defiende una libertad individual bastante amplia. Entremos en materia con los postulados principales de John Locke. Cabe señalar y aclarar que John Locke niega totalmente las ideas innatas o hace una crítica al innatismo, entre otras cosas. Y él postula lo siguiente, damas y caballeros, como pueden ver aquí en la gráfica que quiero mostrarles, él dice que el ser humano, aquí descrito en un círculo, es una tabula rasa. Cuando hablamos de una tabula rasa significa que el ser humano nace sin ninguna clase de conocimiento previo, es lo que dice John Locke, y al ser una tabula rasa es como una hoja en blanco, una hoja en blanco que debe llenarse, debe escribirse sobre ella. Es allí, a partir de esta tabula rasa, donde hay una serie de elementos, y John Locke dice que tenemos una noción de espíritu. Una noción, ojo a lo que estamos diciendo, noción, no significa que esta tabula rasa al interior contenga algo, sino simplemente hay una noción. Y esta noción se basa en algunos elementos. Primero en algo que él denomina como sensaciones. Él dice que el conocimiento humano primero tiene que tener sensaciones. Por ejemplo, damas y caballeros, si se está quemando algo, ¿cuál es la sensación que usted tiene? Primero un olor fuerte, ¿cierto? Ese olor a azufre. Y por el contrario también usted empieza a ver que sale humo en la distancia. Y si el humo es muy alto, pues claramente va a ser mucho más amplio. Si está usted un poco más cerca, va a poder ver algo de fuego. Entonces esa sensación, usted dice, algo se está quemando. No sabe qué es, pero es algo que se está quemando. Eso se llama una sensación. Cuando usted degusta, por ejemplo, una comida, usted puede categorizarla, decir, bueno, esta comida puede contener esto o aquello y lo otro. Es con estas sensaciones es que nacen las ideas simples. Las ideas simples son aquellas ideas que no corroboran hacia otra idea, sino es una idea pequeña, una idea clara, sencilla, muy específica, que nos dan las sensaciones, ¿cierto? Estas ideas simples a su vez generan algo que se llaman ideas complejas. Las ideas complejas ya son ideas mucho más elaboradas, son ideas con explicaciones, y es por ejemplo cuando yo voy a hablar de una casa. Casa se puede entender como una idea simple, es decir, casa es una habitación o lugar de residencia, pero también esta casa tiene unas ideas complejas. ¿Por qué? Porque se basa en varios elementos que son: una casa trae un techo, trae unas ventanas, una puerta, en su interior pueden haber cuartos, y si usted empieza a hacer un análisis va a encontrar de que esto poco a poco se va logrando y se va generando una ideas más complejas. Y las ideas complejas nos generan la noción de espíritu. Esta noción de espíritu nos faculta a nosotros para entender el mundo, porque vemos cómo arrancamos de ser una tabula rasa, es decir, una hoja en blanco, y a partir de una sensación, lo que veo, lo que percibo, genero una idea. Esta idea, como hablé al principio del ejemplo del azufre, cuando yo empiezo a oler, a sentir, entonces me da una idea simple, un fuego, hay fuego, hay fuego. Y esta idea simple me va a corroborar otra idea compleja que puede ser una casa. Se está quemando la casa, se está quemando la casa de la esquina. Esta idea compleja a su vez me da algo que se llama la noción de espíritu. La noción de espíritu es aquello que puedo entender sobre la existencia. Esta noción de espíritu me da algo que se llama experiencia. Y esta es la parte fundamental para los empiristas y para John Locke. Cuando yo acojo este conjunto de procesos de la sensación, de las ideas simples, complejas y de esta noción, me da como resultado una experiencia, la experiencia humana. La experiencia humana me sirve para entender quiénes somos y el mundo a mi alrededor. Esto se basa claramente en dos elementos. Uno, un elemento interno, que son las capacidades psíquicas,
que cuáles son las capacidades psíquicas, pues la sensación, el entendimiento, la razón, ¿cierto? Pero también tiene un elemento externo que son las cualidades objetivas. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la casa? Que la casa tiene ventanas, puertas y demás. Bueno, esa es una serie de cualidades, podría decirlo entre comillas, de ese objeto. Cada objeto, cada cuestión que describimos en el mundo tiene una serie de cualidades que es por la razón de que podemos hablar de ese objeto, por esas cualidades. Y todo eso sumado me da una experiencia de vida. Así que la próxima vez que yo vuelva a ver que algo hay azufre, olor, que vea un fuego a la distancia, podría yo por mi experiencia vivida de esta casa que describo, pues saber que se está quemando. Eso es la experiencia. Ya cuando vuelva a ocurrir un evento parecido, en un año, en 2 años, en 3 años, en 10 años, pues esa experiencia acumulada me va a permitir decir, yo viví aquello y ahora lo voy a poner en práctica, entonces mi solución va a ser lo siguiente. Estos son los postulados principales. Obviamente esto es una clase muy introductoria, tiene algunos elementos más complejos, pero intento resumirlos en estos ejemplos tan sencillos para el común de las personas. John Locke defiende algo que se llama la esencia nominal, es decir, una esencia particular. En el conjunto de cualidades que posee una cosa o un objeto para ser señalado por un hombre, él defenderá su elemento único, particularizado, ¿sí? Muy distinto a la defensa de la esencia real que tenía Aristóteles de los objetos constitutivos o intrínsecos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aristóteles decía de que las cualidades o la esencia real de los objetos, de las cosas en general, es porque cada objeto, cada cosa tenía algo intrínseco, ¿sí? Que lo hacía conocido por sí mismo. Por el contrario, John Locke va a decir no, va a defender que ese objeto es único, ¿sí? Porque su caracterización es propia. Utilizaré un ejemplo burdo. Por ejemplo, usemos la misma casa. La casa de la que hablábamos, Aristóteles podría decirnos, bueno, es que el elemento constitutivo intrínseco de esta casa es que tiene puertas y ventanas. Yo lo podría decir, bueno, no estoy de acuerdo, yo considero que esta es una casa distinta porque tiene 3 ventanas, porque puede que esté pintada de negro o de azul o de rojo, puede que no tenga ventanas, por ejemplo, ¿sí? Entonces John Locke se va a detener es a ver lo particular, muy distinto a la filosofía realista de Aristóteles. Esto último es de importancia, puesto que la manera en que Locke constituye todo su enfoque de análisis y metodológico, pues básicamente es analizar la esencia humana en ciertos elementos de causalidad externa y por pleno y absoluto uso de la razón, reduciendo los saberes a algún elemento contingente. ¿Qué sucede? Como veíamos en el ejemplo anterior, este círculo que encierra las sensaciones, las ideas simples, las ideas complejas y demás, a final de cuentas, junto con la razón, facultan algo que se llama la razón. La razón es la que nos permite entender y poder dilucidar, poder asimilar, poder comprender las cosas. Y él va a decir de que la razón es el pleno absoluto de las cosas. Al ser el pleno absoluto, pues claramente sin la razón o sobrenaturalizando la razón, es que se puede de alguna forma u otra entender la causalidad externa. Vamos a profundizar un poquito más adelante este tema. Vamos a hablar ahora de dónde surgen las ideas, para poder comprender esto del tema de la esencia nominal o el saber contingente o particular sobre los temas universales. Entonces, la respuesta que brinda John Locke es que él apela a la capacidad de abstracción, ¿sí?, de la razón humana. ¿Qué es esto? Veamos el ejemplo aquí en el dibujo. Está el hombre, ¿cierto? Tiene sus sentidos que le permiten. ¿Qué le permiten los sentidos? Asimilar algo que se llaman sensaciones, ¿cierto? Entonces, estas sensaciones como la vista, el ejemplo que yo hablaba sobre la casa que se quemaba, ¿cierto? Ese azufre. Entonces, por medio de la vista puedo ver ese humo. Por medio del olfato puedo sentir el olor.
¿sí? Y las demás capacidades, las demás, el tacto, por ejemplo, me sirve a mí para poder yo analizar el mundo. Entonces, ¿qué dice John Locke? Entonces, nosotros analizamos el mundo, ¿cierto? Vemos el ejemplo de que algo se está quemando. Y inmediatamente la razón, como está aquí en el ejemplo, inmediatamente la razón empieza a trabajar. Empieza a trabajar, ¿cierto? Y cuando empieza a trabajar, empieza a analizar aquellos elementos que yo hablaba de las ideas simples y complejas. Entonces el cerebro asimila y dice, ok, algo se quema, hay este olor, este escenario particular, veo, si me acerco un poco más, estoy observando que puede ser una casa que posee tantas cosas. Entonces el cerebro empieza a esquematizar estos elementos, y cuando empieza a esquematizar entra en todo un ejercicio de abstracción. Cuando entra dentro de ese ejercicio de abstracción es que se va creando algo que se llama la unidad. La unidad es aquel conjunto sobre lo que yo faculto un objeto, o sobre lo que está construido un objeto. Voy a poner otro ejemplo para no detenernos solo en el tema de la casa. Un celular. Un celular tiene una serie de elementos. Entonces, ¿qué posee un celular? Un celular tiene una cámara, tiene un sistema interno llamado hardware, un sistema de funcionamiento que es el software, funciona por aplicaciones. Entonces, todo eso que estoy hablando, ¿cierto? Tiene algunas unidades de carga, tiene, por ejemplo, por donde se puede utilizar conectores externos. Entonces, toda esta descripción que yo estoy haciendo forman una unidad, que la unidad me genera algo que se llama la idea. Tengo la idea de un celular, bueno, y me sirve para llamar, ¿cierto? Porque desde aquí puedo llamar, enviar mensajes de texto, pagar, consultar información, leer, estudiar. Entonces todo eso me genera una unidad que es la idea. Entonces la razón dice, entiendo que esto tiene aquello, lo otro, las características que les explicaba. Lo mismo con la casa. La razón dice, la casa tiene ventanas, tiene puertas, Entonces analiza y genera todo esto que se llama la unidad, o la idea de la unidad. A la par con ello, también va muy relacionado con la experiencia que yo les explicaba a ustedes. Sucede que nosotros los seres humanos acogemos eventos pasados o eventos propios que nos hayan sucedido, y esa experiencia acumulada nos permite también entender algo más al respecto. Por ejemplo, si yo sé que en mi experiencia pasada alguna vez trabajé con temas de construcción, pues yo sé que cierto tipo de madera se quema más rápido que otra. Entonces esa experiencia a mí me sirve para que mi razón diga, wow, sí, yo alguna vez trabajé con este tipo de cosas, sé que algo se está quemando, seguramente es una casa que se está quemando. Entonces miren cómo la razón y la experiencia vivida empiezan a trabajar, ¿cierto? Esto que empieza a hacer este proceso genera algo que se llama la idea. Y la idea, a su vez, la puedo formar a partir de algo que se llama la abstracción. Entonces, ¿qué hago? Cojo todos los elementos que describí del celular, de la casa, y hago una abstracción. ¿Sobre qué hago una abstracción? Sobre objetos particulares, ¿cierto? Entonces ya sé, una ventana, una puerta, esos son objetos particulares. Un techo se va a caer, ¿cierto? O en el caso del celular puede ser la funda, una serie de cosas. Y a partir de allí también puedo analizar las cualidades de cada objeto, ¿cierto? Una cualidad de una ventana, ¿no? Pues esta ventana tendrá una división en 4 lados, por ejemplo. O esta puerta tiene una perilla de tal forma. Entonces, si ve cómo empieza a trabajar el cerebro, la mente humana, la razón, dice John Locke, y trabaja con la experiencia para abstraer de los procesos. Como John Locke dice que es la experiencia sobre la base de la que yo trabajo y la razón, para él no existen verdades universales, porque entender las verdades universales significaría que no debería solo ver el objeto particular, sino ver un elemento más grande. Sin embargo, pues eso se podría de pronto salir un poco de la experiencia, un poco digo, porque ya tendré la oportunidad de explicar en otros escenarios. Y John Locke ve entonces objetos particulares con nombres: celular, casa, ¿cierto? Avenida, fuego, ¿sí? Y solo la razón llega hasta donde el punto de comparación determine la diferenciación. ¿Qué pasa? Que John Locke dice, bueno, si la razón me permite a mí establecer y diferenciar
esta casa tiene tres ventanas, esta otra casa tiene 2 ventanas. Hasta ahí llegaría mi razón. Y el punto de comparación, porque nosotros los seres humanos tendemos a comparar las cosas. Por eso hay tantos desarrollos tecnológicos, porque a medida en que nosotros establecemos estos puntos de comparación, podemos determinar diferencias, porque en la comparación surge la diferencia, lo que yo les hablaba al principio. Entonces tal casa tiene tantas ventanas, o no tiene puerta, o tiene perilla, o cualquier otra forma posible. Es a partir de la abstracción de la razón donde se faculta todo. Por eso para John Locke y para el liberalismo en general la razón es fundamental. Porque sin la razón no podría, este pequeño ejercicio que yo les hago y esta imagen, no podría yo retroalimentar mi saber y mi conocimiento, mi entendimiento humano, ¿cierto? Entonces, repito, para John Locke, como los liberales, no hay verdades universales, sino solamente objetos particulares. Eso es, en líneas generales, la defensa de la esencia nominal. Defender un elemento particular específico, es decir, lo que hasta mi razón puede llegar en mi punto de comparación. Aquello que mi razón no puede asimilar en este punto de comparación, pues claramente no podría sobrepasar la razón. Muy bien. Vamos a hablar cómo empieza entonces John Locke a articular la razón. Ya entendimos qué es lo que hace la razón, cómo coge la unidad de la idea, ¿cierto? Como está en este cuadradito en el centro, la unidad y la idea adentro, que tiene una serie de características. La razón dice, bueno, las características tienen aquello, lo otro, diferencio el objeto y al mismo tiempo diferencio también ¿qué? Las cualidades. Entonces, la razón me permite a mí, dice John Locke, asimilar algo que se llama la ley natural. ¿Qué es la ley natural? La ley natural, dice John Locke, es aquello que tengo una noción de que existe no solo en el ser humano, sino en la vida natural y en el universo, ¿cierto? Y como vemos en este recuadro o en esta pirámide, aunque bueno, no se entiende como tal como pirámide, pero pues para el dibujo, para que ustedes tengan la idea, la razón es lo que está por encima, porque la razón es la base con la que yo puedo entender el mundo, puedo entender la idea y a partir de allí la experiencia, y esa experiencia luego se retroalimenta otra vez con la razón. Entonces John Locke dice, mire, la razón tiene la capacidad, los seres humanos con razón tenemos la capacidad de entender la ley natural que pertenece a Dios. Aquí ya obviamente John Locke tiene que acudir a Dios, porque básicamente al momento de hacer este análisis, John Locke dice, bueno, si yo parto de que la razón es la que lo hace todo, ¿quién origina la razón o por qué la razón? ¿Cierto? Entonces John Locke, para no entrar a hacer peripecias filosóficas, simplemente dice, bueno, el ser humano tiene la capacidad de entender su ley natural, esas leyes que rigen el mundo y de las cuales yo hago parte del mundo como un ser humano, y de cómo a su vez a partir de la razón entiendo a Dios. Sin embargo, la manera en que yo entiendo a Dios, o por lo menos en la forma que lo hace John Locke, lo entiende como un agente subsidiario. Por eso lo coloqué aquí en este grupo. Dios se debe entender en filosofía como una categoría universal, ¿cierto? Sin embargo, cuando John Locke utiliza el principio individualiotis, o sea, el principio de individuación, ¿cuál es el principio de individuación? Como yo lo explicaba en el ejemplo pasado, es la capacidad de abstracción, que tenemos al momento de señalar las cosas o verlas, y al momento en que yo acojo a las cosas y las entiendo y las explico. Entonces, ese principio de individuación lo utilizo de la misma manera por medio de este principio, utilizo para entender la razón mediante la ley natural, que recurre a Dios como este objeto subsidiario que le proporciona al objeto externo una representación mental. Aquí es donde está el meollo de la cuestión. John Locke, y para todos los liberales, Dios no está por encima de la razón. Que existe, claro está, pero existe en igualdad de condición con la razón, y por eso aquí en el dibujo los señalé y los coloqué casi que Dios al lado de este recuadro mental, se podría entender, de razón, idea y experiencia.
Y John Locke dice, simplemente el hombre va a necesitar a Dios cuando lo requiera para explicar aquello que mi razón no lo pueda dar. ¿Sí? Como una representación. Recurro a él para que me ayude a dar una representación mental de qué, del objeto externo, del objeto externo y luego el objeto interno, para poder entenderlo. Es decir, que para poder hacer este proceso de que la razón con sus sensaciones generen unas ideas simples, que a su vez generan ideas complejas, que a su vez generan una noción y una experiencia, y esta abstracción, este proceso de entendimiento, pues recurre a Dios como ese agente subsidiario. Simplemente recurro a Él porque Él es el creador, Él es el de la ley natural, y mi razón entiende la ley natural, y pues por lo tanto recurro a Él para eso. De esta manera y de una forma tan tajante empieza este proceso de liberación. Por eso el liberal quiere liberarse de algo. Y sobre de quién se quiere liberar, se quiere liberar de Dios, claramente. Porque no entiende a Dios como un ser universal, sino simplemente como un agente subsidiario, que yo recurro a él en el momento en que mi razón llegue hasta un cierto límite. Y por ese principio de individuación que me faculta Dios para poder hacer yo el elemento único, es que mi razón y mi idea y mi experiencia va a ser lo demás. Esto es un poco grave, sobre todo porque es la manera de empezar a quitar la categoría universal que tiene Dios para volverlo un agente subsidiario, un agente cuando lo necesito. Por eso se llama subsidiario. Cuando lo necesito, es decir, cuando mi razón llega hasta cierto límite y no tenga más, pues recurro a él para explicar otras cosas. Y esto es lo que hacen John Locke y casi todos los modernistas, o los liberales en general, quieren hacer eso, utilizan a Dios como un agente subsidiario, pero por lo general es mi razón la que puede hacerlo absolutamente todo. Entonces veamos este proceso, cómo empieza a impactar, esta forma de ver el mundo empieza a impactar en la política. Para John Locke, su elemento central de todo este ejercicio, de toda esta explicación, es la libertad. Él considera que la condición natural del hombre es la libertad y que conlleva equiparar una ley divina, es decir, la ley natural con la voluntad, que es ley de la razón. Por eso yo hablaba aquí que cuando la razón en su cúspide, ¿cierto?, está haciendo su ejercicio de abstracción de ideas, viendo el azufre, el olor, uy, algo se está quemando, el tacto, uy, por aquí algo sucedió, haciendo todo ese ejercicio, mis sensaciones y mi razón adentro dice, con mi experiencia, oiga, algo se está quemando, yo creo que es una casa, y empieza a hacer todo este ejercicio. Obviamente tiene que utilizar una ley natural, ¿cierto? Leyes naturales tan simples como por ejemplo el calor. Todos sabemos que cuando un objeto está a altas temperaturas, pues obviamente tiende a quemarse. Eso es lo que produce el calor, que quema. Es exactamente igual lo que hace la razón. La razón dice, yo sé que este elemento es dentro de la ley natural de la temperatura, sé que quema, entonces por ese mismo motivo algo se debe estar quemando. Bajo ese aspecto, es la razón la que hace todo el ejercicio. Entonces, esto es muy distinto entenderlo, por ejemplo, para Aristóteles o para Santo Tomás de Aquino, quienes colocan a Dios es por encima de la razón. Aquí, por el contrario, John Locke y casi todos los modernistas, todos los liberales, colocan a Dios pero al lado, ¿sí? Y colocan a la razón por encima de todo y simplemente utilizo a Dios cuando lo requiero. ¿Para qué lo acudo a Él? Para entender las leyes de la naturaleza y la ley divina, ¿cierto? Esto también tiene un impacto no solo en materia de acciones objetos, sino también en cuanto a las acciones morales, puesto que la acción moral permite distinguir las consecuencias. Si yo utilizo un cierto acto, si aquello que se está quemando sucedió porque fui yo quien le prendí fuego a lo que está pasando, pues este es un acto que hay que vérselo desde un punto de vista moral, que puede ser bueno o malo. Pero también el consentimiento individual para constituir una sociedad civil. Es decir, si, volvamos al ejemplo de la casa, si eso que se estaba quemando me genera un consentimiento que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por algún motivo, ese consentimiento me da la facultad para hacer lo que hice, quemar la casa. Que si el acto fue bueno o malo, es algo que yo tengo que entrar a asimilarlo bajo una serie de razones o justificaciones. Quemé la casa porque allí vivía la persona que asesinó a un familiar. ¿Podríamos juzgarlo de bueno o malo el acto? Lo dejo en el aire.
Bueno, y si por el contrario no fui yo quien quemó la casa, sino soy un espectador, una persona que voy por la calle y veo que algo se está quemando y veo que se está quemando y digo, esa casa pertenecía a fulano que cometió tal crimen y digo, ¿será que voy a apago el fuego o no lo apago? Miren cómo empieza el ejercicio de la moral, que la moral es la distinción de lo bueno y lo malo, a trabajar aquí en un elemento filosófico. Miren, señores, cómo empezamos a mirar cómo a partir de las sensaciones, las ideas simples, ideas complejas, ¿cierto? Cómo a partir de la razón, de la abstracción, del objeto, de la cualidad, de la unidad, de la idea, de la ley natural, llego yo a un elemento como la moral. Y John Locke dice que a partir de este elemento, porque no niegan la moral, obviamente, los liberales no niegan la moral como tampoco niegan a Dios, no lo niegan en cuanto a su existencia, ¿no? Porque lo necesitan como agente subsidiario para explicar algunas cosas, entonces recurro a la ley natural, a la ley divina y digo no debo hacerlo porque tal cosa, sí, porque Dios me dice que eso está mal y listo, pero solo lo utilizo cuando lo necesito, por eso es agente subsidiario. Entonces esto me genera algo que se llama un consentimiento, el consentimiento de hacer las cosas. ¿Acepto quemar la casa o no la acepto? Para constituir algo que llamo la sociedad civil. La sociedad civil, ¿quiénes somos? Somos el conjunto de personas que pertenecemos a un grupo. Por ejemplo, la sociedad colombiana. ¿Qué es la sociedad colombiana? Somos el grupo de personas que vivimos en Colombia. Y de allí se constituye lo que se llama la organización política. Que la organización política, pues obviamente son aquellas personas que comprenden los organismos que hacen parte de este ejercicio. Que a partir de todo este proceso, ¿cierto? Nuestro consentimiento constituye la sociedad civil y la organización política. Claramente surge algo que se llama el Estado, ¿cierto? Miren cómo vamos avanzando, vean la importancia de entender la sustancia filosófica de las cosas. ¿Por qué surge el Estado desde un punto de vista liberal? Pues para preservar la paz, para que el Estado entonces, siguiendo el ejemplo de aquella casa que se estaba quemando, diga, hombre, no me quemen mi casa, no deben hacerlo porque es mi casa. Entonces se faculta al Estado para preservar la paz y el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues generar una institución, como cuál, la policía, por ejemplo. ¿La policía para qué? Para impedir que vengan otras personas y la quemen. O por ejemplo la institución de bomberos. Delego al Estado para que el Estado cree la institución de bomberos. Para que así mismo garantice la vida, no queme la casa porque alguien puede estar ahí adentro y puede morir. La libertad, esto es mi casa y allí es donde vivo y mis posesiones materiales, ojo, porque dentro de esa casa hay unos bienes, hay una cama, hay unas cosas, un televisor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces entiende el liberal como John Locke, entiende entonces que la existencia del Estado solo es para cuidar a la sociedad civil y de allí se faculta toda la organización política. Comprende a los individuos. ¿Quiénes son los individuos? Esta personita que está acá, es decir, todos nosotros. ¿Cómo los comprende? Como meros entes de razón. Porque John Locke dice, cada persona, cada individuo es un ente de razón que tiene la capacidad de hacer toda la abstracción de procesos, como llevo explicando en el ejemplo, ¿sí? Y que este ente de razón convive en una sociedad que le permite entender algo que se llama el contrato social. Es muy importante señalar hasta este punto que, volviendo al ejemplo de la casa, por ejemplo, la casa, la existencia de la casa está ¿para qué? Pues para proveerme resguardo, habitación, cuidado, para que en la noche no me entre frío. Pero sucede que no solo hay una casa, hay muchas casas más. ¿De quién son esas otras casas? Bueno, esas casas son de otras personas, de otros individuos o entes de razón, ¿cierto? Que al igual que yo tiene todas las facultades, derechos, libertades, por lo general, y que también viven dentro de este conjunto y generan eso que se llama contrato social. El contrato social, que es elemento fundamental para los liberales,
¿cierto? Se basa en que usted como individuo y yo como otro individuo estamos en esta sociedad, nos servimos en la medida en que los dos nos podamos dar mutuo apoyo o empeño, o que nuestros intereses nos faculten y nos permiten a partir de allí empezar a trabajar, ¿cierto? Y con esto se genera una cuestión nociva, o digamos nociva sobre todo, porque se crea algo que se llama una reducción nominalista. La reducción nominalista nos lleva a buscar a un Dios como un ser contingente, porque es que ya no necesitaría a Dios en toda esta ecuación. La única forma en que entraría Dios, por lo menos para el liberal, sería para entender la ley divina, o la ley universal, o la ley natural, que al final de cuentas es la moral, pero de ahí para abajo yo puedo organizarme. Entonces organizo como un ente de razón, organizo la sociedad, a partir de allí creo el Estado, al crear el Estado pues le doy alguna serie de facultades a ese Estado, le digo, no señor Estado, usted debe hacer lo que le corresponde, proteger mis bienes, proteger mi libertad, proteger mi vida, ¿cierto? Y si algo irrumpe con ello, usted tiene que entrar a dirimir esa situación, pero pues realmente Dios ya no vuelve a tener importancia en todo este asunto. Ojo, porque este es un elemento importante para entender la filosofía política del liberalismo, ¿cierto? Ahora sí hablemos qué es filosofía política. Para Mario Bunge, que es un filósofo muy importante de todo el siglo XX, él dice que la filosofía política es la rama de la filosofía que sopesa los méritos y defectos de los diferentes órdenes políticos, tales como el liberal, es decir, el que estamos hablando, el democrático, el socialdemocrático, el fascista, el conservador. Y el filósofo político nos dice qué regímenes favorecen a los intereses de mayorías y cuáles a las minorías, qué gobiernos protegen derechos y qué gobiernos restringen, qué estados promueven el progreso, cuáles lo obstaculizan. Y además, por eso la filosofía, antes que una ideología, debe el filósofo político procurar dar argumentos a favor y en contra de los diferentes órdenes sociales. Esta es como la labor fundamental que debemos hacer en este curso, o por lo menos desde un punto de vista de la filosofía política, es que nosotros debemos analizar esto que yo acabo de realizar, cómo es que el Estado, la sociedad, todo empieza a organizarse, ¿cierto? Cómo esta forma de consentimiento me empieza a dar toda una estructuración gigante. Y también ser muy críticos con los procesos. No solo se limita la filosofía política a luchar por el poder, sino que incluye la gobernanza. ¿Qué sistema de gobierno es mejor? De los problemas técnicos. ¿Qué pasa dentro de una economía si no se protege las empresas estatales? ¿Qué pasa en la economía si se empieza a especular? ¿Cierto? También plantea la gobernanza científica. ¿Qué haremos por el desarrollo social? Y al mismo tiempo planea y ejecuta las ciencias sociales, ¿cierto? Es decir, todos aquellos elementos culturales del hombre que incluyen dentro de un proceso político. En resumen, un filósofo político debe examinar los efectos que causen los insumos científicos y tecnológicos al Estado, pero más que también científicos, los elementos culturales y los elementos filosóficos, señores, porque esto es un curso generado para quienes, para aquellos que nos interesa la política, para aquellos que nos interesa la filosofía, porque todo acto humano que podamos realizar en un estamento público tiene una serie de repercusiones a largo plazo. Muy bien, vamos a entrar en materia, a hablar sobre el liberalismo lockeano o el liberalismo de John Locke. Al principio, cuando arrancamos toda esta exposición que realicé, les mostraba que el ser humano era una tabula rasa, es decir, aquí en el ejemplo lo muestro como un objeto circular, por así decirlo. Bueno, de la misma forma podría encauzarlo aquí en este mismo ejemplo en un elemento completamente circular. Y vamos a prestar un poco atención un poquito a este tema. ¿Listo? Vamos a recoger todo lo que hablamos para entender cómo es que funciona el liberalismo político, que entre otras cosas es el sistema político actual y del cual personalmente William Rojas realizó una crítica constructiva, claro está, constructiva, porque creo que hay que cambiar muchas cosas, pero vamos a explicar por qué, vamos paso a paso.
Entonces arrancamos que el ser humano, este ser humano que está acá, posee que una razón que le sirve para entender que las ideas simples, las ideas complejas, para entender su mundo, para entender quién es. Y utiliza todo un insumo, ¿cierto?, de procesos que al final le permiten extraer ¿qué? Objetos y cualidades. Al mismo tiempo, esto le da algo que se llama una experiencia, la experiencia vivida, la experiencia de aquello que ya tuvo en el pasado y que se puede repetir en un futuro. Entonces, al ser la razón, ¿sí?, el elemento primordial, ¿cierto?, pues mi razón me da algo que se llama un consentimiento individual. Y mi consentimiento individual construye algo que se llama la sociedad. Porque cuando yo me relaciono con otro ente de razón, es decir, otra persona, otro individuo, ¿cierto?, y cuando hayan dos individuos hacia arriba, ya es sociedad. De pronto, para los que han estudiado sociología, saben que una sociedad se construye a partir de dos hacia adelante. Así es como se genera algo que se llama la sociedad. Entonces ya la sociedad se construye, ¿por qué? Por varios entes de razón, ¿sí? Y cuando hay varios entes de razón, pues nos tenemos que regular, porque no cualquiera puede venir a quemar la casa. Ese ejemplo con el que arrancamos al principio. Como nadie puede venir a quemar la casa, pues sucede que surge algo que se llama el contrato social. Y el contrato social se basa en la manera en que cómo nos vamos a regular. Bueno, entonces el contrato social es: cuidado que usted no pueda hacer esto porque es propiedad del vecino, entonces tiene prohibido quemar, tiene prohibido iniciar fuego, tiene prohibido robar, tiene prohibido atentar contra la propiedad del señor. Y claro está, con la vida del señor, porque quien juzgue o no que tal vez en el momento en que empieza a quemarse la casa sea de noche y estemos todos ahí con mi familia. Entonces este contrato social rige el comportamiento también, por lo menos en sociedad, ¿sí?, a partir de unos individuos que se manejan por la razón. Ojo a este punto: la razón, ¿cierto?, ese elemento del ente, del ser humano, como bien lo expliqué, se faculta en algo que es la ley natural. Esa ley natural, ¿cierto?, es la forma que yo entiendo cómo se organiza el mundo, el universo, la naturaleza, y es allí donde recurro a Dios como ese agente subsidiario, ¿cierto?, que me permite a mí explicar una serie de cosas. Entonces, a partir de esta ley natural, me le da entendimiento a la razón, pero al mismo tiempo me genera algo que se llama el consentimiento, que es esta parte que está acá. Ese consentimiento va relacionado a ¿qué? A la sociedad civil. Cuando yo construyo sociedad, es decir, cuando yo voy a donde mi vecino y a mis otros vecinos y decimos: bueno, vecinos, no podemos permitir que más casas se quemen, necesitamos saber quién es y demás, vamos a formar un contrato, es decir, vamos a hacer unas leyes, vamos a reglamentarnos porque esta vaina no puede seguir así. Pero todo esto se logra en contravenio o en conjunto, perdón, con la voluntad. La voluntad es muy importante también dentro del tema del liberal, pero pues la voluntad dentro de este proceso es una voluntad basada en el interés personal, ¿no? Ojo que para el liberalismo moderno el ego es fundamental, porque todos los teóricos, y lo hablo desde el punto de vista filosófico como el punto de vista económico, ¿cierto?, a final de cuentas todo se basa en que cada uno está buscando sus propios intereses por encima de los intereses de la sociedad. Y esta voluntad está por debajo de esos intereses. Entonces es una voluntad individual, es una voluntad personal, es una voluntad egoísta, si se le quiere mirar. Y a partir de allí es que organizo la política, organizo todo el estamento o el sistema. Esto me debe llevar a buscar unos acuerdos que, como en este grupo social, para que esa casa no se siga quemando, o las casas, entonces construyo algo que se llama el Estado. El Estado se ve para el liberal como algo que yo le faculto, le doy mi consentimiento
no solo yo, sino que el grupo individual de sociedad, de esos grupos de individuos que forman la sociedad, y le digo al Estado, señor Estado, cuídeme por favor la casa, cuídeme que no me la vayan a robar, no me la vayan a quemar, cuídeme que no le vayan a hacer absolutamente nada, incluso restringo algunos derechos, ¿cierto? Pero con base a defender, ¿qué? Pues defender los bienes, defender la vida, defender una serie de cosas. Este es el liberalismo base. Mire cómo se construye a partir de la manera en que entendemos la naturaleza humana hasta algo tan grande como el Estado y después el concepto de la nación. Este elemento político es lo que vemos hoy en día. Hoy por hoy, y hablo por la sociedad colombiana, es un Estado social de derecho. Cuando hablamos de Estado social de derecho, es un Estado al que se le ha dado un consentimiento con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que fue que a un grupo de personas que se reunieron para designarle las funciones al Estado, como sociedad individual le decimos a todos, bueno, señor Estado, usted va a hacer esto, va a proteger estos derechos, va a tener estos deberes, va a crear estas instituciones, y el Estado crea una serie de instituciones. En Colombia se basa así, tenemos un Estado que a su vez tiene una serie de instituciones, ministerios, tiene unas ramas del poder, entonces una presidencia, pero que es el poder ejecutivo, tenemos otro que es el poder legislativo, que es el que hace las leyes, el Congreso, y el poder judicial, que son los jueces, ¿para qué? Para definir el tema de las libertades o no. Todo este Estado se organiza y así funciona el sistema político liberal. Esto nos lleva al problema central del sistema liberal, que es algo que, damas y caballeros, ha sido el cuello de botella de todo el proceso político, por lo menos republicano en Colombia, porque Colombia es un Estado republicano liberal, masónico, porque estas ideas, estas tesis que yo estoy explicando hacen parte de este grupo que ya he hablado en varios de mis videos, la masonería. ¿Y cómo empieza a facultarse? Y vamos a entrar al problema base que se llama la representatividad. El problema principal del sistema liberal, con su extrema individualización, ¿se acuerda que yo les decía a ustedes que somos seres dotados de razón? Recuerden este muñequito que está acá, que es una persona, ¿cierto? Esa persona con otras personas más genera algo que se llama ¿qué? La razón, ¿cierto? Entonces somos seres individuales únicos, con razón, con una razón, cada uno tiene su razón, ¿cierto? Y en esta extrema individualización, porque somos unitarios, porque para el liberal, ojo, primero tiene que haber la razón el individuo, después la sociedad, ¿cierto? Recae principalmente la organización política. Cuando diferentes seres de razón se organizan y crean la sociedad civil, en esta recae la organización política. Y para poder saber quién va a manejar los asuntos de este tema político, porque sucede que no todos tienen tiempo para meterse en los temas políticos, o por lo general a no todo el mundo le interesan los temas políticos. Entonces ahí es donde surge el tema de la representatividad. Yo de esas vainas políticas no sé, pero voy a votarle a mi amigo, ese filósofo allá que habla un poco de cosas, ese man sí sabe. Entonces voy a darle mi voto para que me represente, ¿cierto? Y defienda mis intereses individuales, y defienda mis intereses, y defienda que mi casa no me la queme. Entonces surge la representación, que es la política representativa. Esta política representativa pues genera unos liderazgos, y estos liderazgos pues dan como resultado los presidentes que hemos conocido. Hoy el actual presidente llegó porque es un líder al que le dieron un voto. Le dijeron, señor líder, usted represente nuestros intereses, cuide de nuestros intereses, ¿cierto? ¿Y para qué? Pues para que no solo la casa no se queme, para que cuide la economía, para que cuide la vida de las personas, para que esté pendiente de cualquier situación que se presente, en fin, para que esté bajo los intereses de la sociedad civil. Sin embargo, esta representatividad genera algo que se llama una camarilla de dirigentes. Estos dirigentes empiezan a volverse, podría decirlo, otro subgrupo. Y este subgrupo empieza a hacer sus propias cosas.
y este es un subgrupo que empieza a crearse o a buscar intereses con otros políticos que ya fueron electos por representatividad, ¿cierto? Porque como las personas en su mayoría o no saben del tema político, o no les interesa, o por el contrario, les queda muy difícil llegar, porque hacer política es costoso, ya que para ganarse un voto, que es a la representatividad, hay que hacer todo lo que sea necesario para ganarse un voto, que es la política electoral. ¿Cómo hago para, voy a ayudar a tal comunidad para ganarme un voto? Otros, por el contrario, apelan a las emociones. A final de cuentas, que es el tema de la democracia liberal, es apelar a las emociones, es buscar cómo hago que un grupo de personas me apoye para generar un voto, y ese voto me permite a mí volverme un representante político. Entonces por eso está el presidente, por eso están concejales, por eso están parlamentarios, congresistas, representantes a la Cámara, asambleístas, incluso las juntas administradoras locales, por ejemplo. Todo, absolutamente todo, este sistema se basa en la representatividad. Como con mi voto le doy a una persona que defiende unas propuestas que dicen que va a defender mi casa por esto y por esto y por esto, ¿cierto? Dice, voy a votarle a ese porque ese sí sabe. Como ese se genera a su vez un grupo aburguesado. ¿Por qué utilizo este término, damas y caballeros? Lo utilizo bajo el concepto liberal. Recuerden que el liberalismo moderno surge como en la forma en que la burguesía contrarresta el poder de la aristocracia, como este nuevo régimen intenta negar, destruir, aniquilar y anular el régimen antiguo. Y estos a su vez generan esto que se llama la representatividad, que se sienten con voz y voto porque hablan en nombre de los electores. Cuando usted ve alguna discusión en el Congreso, pues allá que es lo que hay, un poco de personas que les han facultado, les han dicho, tome, proteja mi casa, proteja mis bienes, proteja mis cosas. Ojo que lo que estoy utilizando, el ejemplo de la casa, pues es un ejemplo minúsculo, pero pues esto es algún tema mucho más amplio. Para que estos políticos en su representatividad defiendan estos intereses generales, no particulares. Sin embargo, ¿qué nos ha demostrado la historia de este sistema? Es que lastimosamente no llegan a defender los intereses generales, sino los particulares, los propios, los individuales, los de mis dotados de razón. Y si yo veo que puedo hacer la trampa, la voy a hacer, porque eso es lo que piensan. Entonces se genera esta camaradilla, este grupúsculo de personas aburguesadas, de dirigentes que dicen, voy a mandar sobre esto y esto, y bueno, en la siguiente elección voy a mandar a mi hijo, a mi hermano, voy a no sé qué. Entonces se empieza a crear esto, muy conocido en la política, llamado como delfines. Lastimosamente este es un sistema que no llena las expectativas, porque primero la forma en que se entiende, en que está constituido el mundo, pues nos conlleva a ver dos elementos. Primero, la razón, damas y caballeros, es una condición inherente del hombre. Eso es una realidad. La razón hace parte de nosotros, porque por medio de la razón es que puedo distinguir, comparar, cambiar, incluso ejecutar cosas, proyectos, acciones. Pero la razón no es solamente participativa dentro de mi proceso natural y social. Muchas veces hay decisiones que no se pueden tomar con la razón. Muchas decisiones deben ser tomadas con pragmatismo, deben ser tomadas por mi sentimiento familiar, deben ser tomadas por alguna serie de emociones. Entonces la razón no es absoluta. La razón tiene una serie de límites, y de hecho muchos, pero muchísimos filósofos y matemáticos han explicado este tema. Incluso los matemáticos han llegado al punto de que existen axiomas en la matemática que se aceptan como tal sin necesidad de demostración. La razón no posee un aspecto sobrenatural, tampoco es un extremo individual, porque el problema del liberal es que entiende al hombre en su libertad amplia y dice entonces que esto le genera una extrema individualidad propia. Y aquí llegamos al siguiente punto. La libertad no es sublime.
La libertad no es libertad porque la esté buscando permanentemente. De hecho, la misma existencia del Estado tampoco es algo de mero consentimiento como lo asegura el liberal. Ni tampoco es suficiente un contrato social. Vean cómo para el liberal la base de todo este asunto es la razón. Y su trabajo y su práctica y en el ejercicio de todo lo que hagan, de la democracia liberal, de la política liberal, de la economía liberal, todo se va a facultar en la razón. Pero pues la razón, como lo dije al principio, no es sublime, no es sobrenatural, trae errores y limitaciones. Y el elemento de Dios, que de pronto es la concepción que tenemos algunos tradicionalistas, en mi caso personal, que sí lo vemos como una categoría universal, amplia y por encima de la razón, para el liberal no lo ves como tal, sino es un agente subsidiario. Se debe precisar que la persona humana, es decir, todos nosotros los individuos, las personas, más que individuos, la persona, es causa material de la sociedad. Es decir, que la sociedad surge a partir de cómo nos relacionamos las personas. Y su aspecto ontológico, es decir, del ser, le permite ordenar su vida. Nosotros cada vez que nos organizamos y decimos, esta mañana me despertaré temprano para trabajar, para construir, para hacer, para generar, ¿cierto? Lo hago porque no solo mi razón lo conlleva, también una serie de responsabilidades. Pero solamente se logra en un aspecto de comunidad, porque yo no puedo actuar solo, a pesar de que soy una persona que, claro, con razón, porque nosotros no negamos la razón, la aceptamos obviamente, pero no la sublimamos, ¿cierto? Somos unas personas que vivimos en comunidad y por tanto la sociedad es un ente de relación, porque yo en la comunidad me relaciono ¿con quién? Con mi vecino, con mi jefe, si soy el jefe, con mis empleados, me relaciono con el señor del bus, me relaciono con el señor panadero, me relaciono con todos. Y este proceso de relación debe suponer un equilibrio en la medida que se tienen apegos de identidad cultural. Un colombiano se une con otro colombiano en moti causa y llevan todas las cosas que quieren generar. ¿Por qué? Porque tiene una identidad que les dicen, carajo, yo defiendo esto porque es mi hermano y porque quiero buscar esto y quiero lograr un objetivo mayor. Se defienden los lazos familiares, que también hace parte de esa entidad de relación como es la familia. El tema consanguíneo, los hijos, la esposa, el papá, la mamá. El ambiente de desarrollo. Hombre, ¿cómo hacemos para que esta casa sea un poco más grande, más amplia? ¿Por qué no le contratamos de pronto alguna serie de materiales para que no se queme o no se queme tan rápido? El ejercicio de la misma libertad, pero dentro del respeto natural del hombre. Porque es que la libertad no es libertad solamente de pronto como lo analizaba John Locke, que lo veía en su forma de la búsqueda absoluta de la libertad. Porque si fuera totalmente absoluta, estos lazos de los que yo hablo de la misma comunidad, pues no se podrían lograr, ¿cierto? Y esto nos lleva a dar a entender de que la organización política es un sistema orgánico. ¿Por qué orgánico? Porque todos tenemos relación con todo. No significa que cada uno haga lo que a bien puede hacer. O que si yo delego la representatividad hacia algo o alguien, entonces tiene el derecho a hacerlo completamente. No, esto es un sistema orgánico, de organismo, donde todos los ciudadanos deben tener una voz desde sus bases sociales, económicas y profesionales. Y es por eso que debemos replantearnos el sistema de la democracia liberal. Si verdaderamente deberíamos creer en la representatividad, si verdaderamente aquellos a los que les estoy dando un voto están cumpliendo con el sistema orgánico de la sociedad, porque esto no se trata de un mero ego individual, de una individualización, hago por lo que quiero porque esa es mi naturaleza. No, señor, debemos entendernos dentro de un organismo, porque si no lo hacemos, si no despertamos la identidad nacional
y estas bases del identitarismo colombiano, que es la tesis filosófica que defiendo, si no defendemos eso, esto va a ser un país fragmentado, va a seguir siendo un país dividido y un país que va completamente para el estanco. Damas y caballeros, ya estamos por finalizar este coloquio muy importante. Quiero hacer un pequeño resumen muy rápido. Recordemos, para John Locke, como buen liberal, entiendan que el ser humano es una tabula rasa, que es decir, que nace como una hoja blanca, pero que tiene una serie de sentidos que le permiten entender su mundo exterior. Estos sentidos le originan las ideas simples, las ideas que vemos por todo lado regadas, y a su vez ideas más complejas. Estas ideas complejas construyen ¿qué? Construyen la unidad de la idea. Un celular, una casa, un carro, una cama, todo lo que vemos, la casa, la misma casa que estamos hablando. A partir de allí puedo generar algo que se llama la razón, la experiencia, perdón. La experiencia, ¿qué es? Es un proceso vivido, es una época pasada que puedo entenderlo en un presente. Y este proceso de abstracción me da facultad para entender todo cuanto existe, pero no solo entenderlo, también me permite a mí organizar a la sociedad y generar algo que se llama la sociedad civil, el contrato social, el Estado, y de contar a la democracia, que es el elemento de la representatividad. Este es un sistema que lastimosamente tiene errores de fondo, sí. Y el error principal y el peor que se pudo haber hecho fue haber dado a la razón el lugar de la cúspide de la pirámide. Y se deja a Dios a un lado como el agente subsidiario, más no como en la categoría universal. Y esto es un problema grave porque toda acción que yo vaya a realizar ya no es un elemento universal. Un ejemplo muy sencillo es la moral. La moral es el entendimiento de lo bueno y lo malo. Pero alguno me dice, pero ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y empezamos a relativizarlo todo, a particularizarlo, a nominalizarlo, a reducirlo. Y cuando empiezo a reducirlo, se empieza a ver un degeneramiento en sociedad, al punto de que ya Dios no se convierte en un agente subsidiario para el liberal, sino empieza a ser un estorbo, por ejemplo, para el socialista marxista, por ejemplo. Empieza a ser un estorbo porque recordemos que el socialismo es la consecuencia del liberalismo. Ya después haré una clase al respecto. Pero damas y caballeros, no se abrumen con toda esta información. Simplemente quiero darles un pequeño esbozo de cómo la filosofía política de John Locke, el liberalismo, nos afecta directamente a todos nosotros, señores. No bajemos la guardia. Busquemos, eso sí, la identidad nacional. ¿Cómo bajo una sociedad orgánica podemos salir adelante? Que es la posición que defiende el identitarismo colombiano. Porque a partir de allí podemos ser grandes, podemos ser un imperio. Si lo proponemos, podemos lograrlo. Siempre firme, siempre adelante, damas y caballeros. Y espero que tengan un excelente día. Chao, chao. Por favor, no se les olvide, recuerden mis redes. Rojas William R. Y me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y pueden buscarme allí. Y si les gustó este video, suscríbanse, compártanlo. Y bueno, si tienen más dudas, déjenlo en los comentarios abajo. Ahora sí, chao, chao.